Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, es la primera charla después de la comida, así que espero no veros dormidos, así que a ver cómo lo hago. Tendré que contar algún chiste o algo. Si hago eso, a lo mejor salís corriendo. Bueno, como decía, voy a contar bueno, pues un poco nuestra experiencia, la experiencia de mi equipo durante estos años y los cambios que hemos hecho a nivel de gestión de proyecto. Para arrancar, os voy a contar un poquito sobre mí. Y bueno, sobre mí más, evidentemente, en la vida profesional, ¿no? Si no os podía contar otras cosas. Pero bueno, la verdad es que ha sido algo que ha marcado, evidentemente, mucho los últimos años de mi vida. Yo empecé una empresa, Códice Software, en el año 2005, cuando tenía 29 años, después de unos poquitos años de experiencia en otras empresas, y queríamos crear un sistema de control de versiones. Un sistema para competir con los Subversions, Clear Cases y otros que posiblemente ni os acordéis del mundo. Y justo el mes que conseguimos arrancar, lanzaron Git, lo cual nos sentó como, madre mía, ¿dónde nos hemos metido? Porque nuestro sueño era poder versionar el kernel de Linux, un sueño no cumplido. Lanzamos un año después la primera versión de Plastic, la comenzamos a vender. Ahora cuando la veo digo, madre mía, ¿cómo logramos vender esto? Pero bueno, eso marca mucho parte de lo que voy a contar en la charla, y es que bueno, pues esa obsesión casi con los tiempos, ¿no? Con conseguir algo, con lanzar algo, con no quedarnos sin intentar y explorar las opciones. Otro de los hitos importantes, bueno, pues la empresa avanza, vamos evolucionando y conseguimos Venture Capital, bueno, capital riesgo en 2009, fue un hito para nosotros, además marcaría después el futuro de la empresa. He sido también, por contaros un poco más sobre mí, profesor de universidad durante 6 años. Enseñaba además Scrum y métodos ágiles y demás, y fue algo que me encantó, que tuve que dejar bueno, pues más por cuestión de agenda que otra cosa, pero que me encantaba. Y bueno, pues el año pasado, en plena pandemia, que fue todo el proceso, nuestra empresa adquirió Unity, que posiblemente os suene, una empresa pues bueno, que desarrolla sistemas o software para creación de videojuegos. Bueno, y otra cosa que creo que es importante que comparta, por cierto, no estoy viendo el timer que se mueva, me estoy poniendo un poco nervioso. Una cosa que creo que es muy importante es que yo adoro el desarrollo de software. Y es algo que creo que vais a ver cuando vaya hablando y compartiendo ideas. Y esto me gusta siempre ponerlo porque os sonará mucho estos logos, yo creo que eran de Salesforce, o que eran no software. Bueno, para mí es casi lo contrario. Yo adoro el desarrollo de software. De hecho, me encanta la precisión, la exactitud, el ritmo que muchos desarrollos logran. Y de hecho, cuando estaba en la universidad estaba casi acomplejado muchas veces, ¿no? Ojalá el software se construyera como se construyen las casas. Y a día de hoy casi pienso lo contrario, ¿no? Ojalá las casas se construyeran igual de bien que se construye mucho software. Bueno, esto es un hilo conductor que seguro que me vais a escuchar. La agenda para hoy, bueno, pues explicar un poco qué aprendimos sobre cómo entregar software en todos estos años desarrollando Plastic SCM, que es nuestro producto. Dar contexto a nuestra forma, de mí y de todo mi equipo y ahora mi grupo, de cómo entendemos el desarrollo y qué hemos aprendido también al pasar de un grupo muy pequeño. Nosotros éramos un grupo de una empresa de 18 personas, 12 en desarrollo, y ahora somos parte de un grupo mucho más grande. Y bueno, ¿qué hemos aprendido y qué retos hay? Porque muchas de las cosas que os voy a contar hay que ponerlas en contexto porque la visión cambia un poco al crecer. Mi objetivo, no obstante, es un poco la agenda. ¿Cuál es mi objetivo? Pues bueno, reflexionar un poco con vosotros sobre qué es lo mínimo que necesita un equipo de desarrollo para trabajar, las mínimas prácticas, lo que yo considero la esencia y, por supuesto, sobre lo que es ser efectivo, que ha sido siempre una de mis obsesiones. Bien, ¿cuál es la esencia de Kanban? Y además, le he dado, bueno, hablaba con Patricia, organizadora, cuando preparaba la presentación, y le he dado una vuelta a los últimos días porque he dado totalmente la vuelta a la presentación, poniendo lo más importante al principio, como muchas veces en un buen blog post y como parte de la esencia que os voy a contar de cómo trabajamos, ¿no? Así que bueno, ya me lo aplico a todo. ¿Cuál es la esencia de Kanban? Para los que os suene Kanban, pues es un tablero sobre el que se van poniendo unas tarjetas y se van moviendo hacia adelante hasta que llegan al final. Bueno, esto es Kanban, ¿no? Pones tarjetas y llegan hasta el otro lado. Eso es el concepto, algo muy sencillo. Y sirve para, pues bueno, dar visibilidad al trabajo, etc. Volvamos un momento al tablero. El tablero hay que decorarlo un poco para darle sentido. ¿Cómo? En nuestro caso, voy a poner un ejemplo muy concreto, es cómo trabajamos nosotros, para que siempre creo que funciona mejor. Cuando pones algo concreto, todo el mundo luego extrapola a su caso general, que no al revés. Bueno, pues en nuestro caso tenemos, no sé si lo leéis bien, una columna de backlog, las cosas que se van a hacer, todo lo próximo,
Después tenemos una columna de implement, las cosas que estamos trabajando en ello, review, todo lo que hacemos pasa por una code review como una pull request, validación, hacemos una validación manual de absolutamente todas las tareas y después está la fase de deploy, cuando realmente se pasa a producción. De validación a deploy no he puesto columna porque no la tenemos, pero hay un paso vital que son los test automáticos. Nada pasa de validate done a deploy sin todos esos tests. Luego voy a entrar en más detalle. Como veis, ahí ya no es solo un tablón, ya no solo son unas tarjetas, sino que empieza todo un proceso. Dentro, viendo un poco el detalle, vemos que hay un open. Cuando estás trabajando en algo lo pasas a open. Una vez que terminas lo pasas a done y en medio está una columna casi maldita que es locked. Cuando algo no puede progresar lo pasas a bloqueado. No debería haber nada ahí casi nunca, porque según Lean y según muchos de los métodos ágiles es desperdicio. Luego cuento un poco más de por qué. Una vez que tienes a done, pasas a review y también tenemos in progress y done y validate lo mismo, in progress y done y ya pues deploy para adelante. Y eso es un poco la esencia de Kanban, así que no está mal porque hemos enseñado Kanban en 5 minutos. Esta de hecho es una de mis, cuando venía para acá siempre es una de mis pesadillas, ¿no? Digo, ¿qué les cuento en el minuto 11? ¿No? Bueno, luego me empiezo a enrollar y la cosa empieza a tomar más cuerpo. Cada grupo, por supuesto, puede tener un proceso diferente. Este es el nuestro, estas fases son las nuestras. Otros equipos pues, no tienen el validate y tienen el review, pero bueno, más o menos se parecen un poco. Y como os decía, este es más o menos el nuestro. La clave es, evidentemente, que hay una lista de tareas por hacer, es decir, una lista de cosas que el equipo tiene que desarrollar y que el proceso sea visible. Uno de los elementos básicos de Kanban que a todos nos viene a la cabeza cuando vimos un tablón Kanban es que sea visible, que se entienda cómo se van moviendo las cosas. Y que el proceso para mover de un lado a otro sea repetible, rápido y que además garantice un cierto nivel de calidad. Esto suena ahora todo a entelequia, pero lo de que sea rápido, veremos el porqué. Lo de que sea repetible, pues hombre, que más o menos siempre haga los mismos pasos para ir hacia adelante y aportando valor al usuario. Y esto es la clave de todo. De nada vale andar pasando tarjetas para adelante si los usuarios no ven nada. Y si no son los usuarios, como se dice muchas veces en los proyectos, los stakeholders, ¿no? la otra gente involucrada que ve, que tiene visibilidad sobre ese proyecto. Bien, el objetivo, por supuesto, es entregar tareas que valgan para algo de forma constante, llegando a pues, un deploy, una entrega, garantizando un nivel de calidad. Es decir, toda esta película es para mover tarjetas de la columna backlog a la columna deploy de una forma constante, con un ritmo sostenible y con una calidad aceptable. Y esa calidad aceptable dependerá del proyecto. En unos el nivel de calidad tiene que ser mucho más alto, en otros más bajo, depende. Esto es parte de la esencia. Y además con una métrica muy sencilla. Esto es lo que más, bueno, no es lo que más me gusta, pero casi. El tiempo de ciclo, el cycle time. Bueno, empiezo a soltar palabras a veces, unas veces en inglés y tal, pero bueno. Cycle time, que es el tiempo que pasa entre que una tarjeta entra en Open y llega a Deploy. Ese es el tiempo de ciclo. Esa se ha convertido en nuestra North Star, nuestra métrica principal del equipo de desarrollo, junto con cuántas tareas entregamos en un periodo de tiempo. Nosotros seguimos usando sprints, luego os cuento por qué, y no tiene ningún misterio, de 2 semanas, como cuando usábamos Scrum, y medimos cuántas terminamos en cada 2 semanas. Por tanto, es si las haces al ritmo correcto y cuántas logras entregar. Y eso es un poco nuestras 2 métricas. Súper fáciles de entender, súper fáciles de explicar, súper fáciles de medir, lo cual no está mal. Sí que es cierto que luego veremos que cuando mides algo, eso es lo que mejora, pero bueno, eso creo que es inevitable. Bien, ¿qué es lo que importa? Que sea visual está bien, pero no es lo más importante de todo. Que hay una serie de fases definidas también es interesante, pero eso lo puedes hacer sin usar Kanban, lo puedes hacer con cualquier sistema, siempre necesitas una serie de fases. Lo que es clave para mí, y esto está traído totalmente de DevOps, de los conceptos de DevOps, es que haya un flujo constante de tareas de alta calidad que llegan a producción. Esta es la clave para mí, flujo constante de tareas de alta calidad. Cada una de las tareas tenemos que lograr, y eso es la parte más difícil, como vamos a ver, que sea entregable, que aporte un pequeño valor, aunque sea poquito, y que repitamos el proceso una y otra vez. Esto encaja además, bueno, hay muchos libros muy famosos de este tema, pero bueno, con lo que hacen muchos de los mejores equipos. Los Amazons del mundo, los Facebooks del mundo, entregan hasta decenas de veces al día. Bien. Y luego, y es otra de las cosas que nos hizo cambiarnos, y os contaré toda la historia de por qué, si da tiempo, que espero que sí, que todo el mundo se arremoline para mover esas tareas hacia adelante, primando el mover cosas hacia adelante como equipo sobre los planes individuales. Esto fue además lo que nos cambió la forma de pensar. Pero falta algo muy importante para conseguir todo esto. Hemos hablado de las tareas, las fases, la parte, bueno, la que todo el mundo conoce, ¿no? ¿Cuál es la parte más importante? Los límites de work in progress o trabajo en progreso, los WIP limits. Si os dais cuenta, no sé si se verá,
Bueno, yo aquí lo veo un poco borroso, pero creo que estoy un poco cerca. Veis que tenemos un 19 en implement, un 4, un 6. Esos son nuestros números ahora mismo, pero cada equipo tendrá el suyo. ¿Qué quiere decir esto? No puede haber más de 19 tareas entre open y done. Locked no la contamos. ¿Por qué ponemos un límite? Porque esa es la forma de forzar que las cosas vayan hacia adelante. Imaginaos que el límite fuera 3 y ya tenemos 3. No se puede meter otra tarea aquí. ¿Qué habría que hacer? Sacar esta. El equipo debería de coger y alguien del equipo moverla. Y prima mover esa tarea hacia adelante frente a meter una nueva. Eso es lo que marca el ritmo. Y eso es ese arremolinarse todos para mover trabajo hacia adelante. Y lo mismo en review y lo mismo en validate. Sobre cómo poner los límites, que me como toda la charla si hablase, pero vamos, puede ser muy sencillo. Puede ser desde un cálculo súper complicado y sesudo a que toda la gente del equipo por lo menos pueda poner una en open. Y a partir de ahí empiezas a limitar el resto de fases para que vayan hacia adelante también. No deberías poner, oye, que haya 5 personas que no hagan nada dentro del equipo. Bueno, pero es un poco sentido común. Al final, ver que fuerces o sea, al final lo que pones es una regla para decir, oye, es que si tengo review lleno, hombre, pues que tengo que mover tareas a validate y fuerzas que se produzca la validación. Va tirando, ¿no?, hacia adelante. Esa es la clave. Una de las claves de este pull system, o bueno, según cómo lo veas, o empujas o tiras, que según cómo lo quieras ver. Vale. El objetivo del equipo, como decía, es que todos, absolutamente todos, empujen de las tareas hacia adelante y eso supone que a veces tienes que dejar tu tarea para ayudar a otro. Pero como eso lo consideras bueno, y esto que parece muy obvio, para nosotros es un cambio brutal, posiblemente porque nos perdimos un poco con Scrum después de muchos años, no que Scrum sea malo, ni mucho menos, pues esto para nosotros fue un cambio esencial. Pero falta algo muy, muy, muy importante en todo esto. Tenemos un tablón con tareas, pero súper importante las tareas en sí. La división de esas tareas. Esto para mí es casi la parte más artística de todo y casi de las más complicadas. Nosotros cuando trabajamos, absolutamente todo lo que hacemos en código, y llevamos 16 años y 32.000 tareas, absolutamente todo tiene una tarea. Sea un cambio de 1 minuto, sea un cambio de 20 horas. Todo tiene una tarea. Y esas tareas tienen una descripción, un tiempo empleado, la descripción debería ser buena, el título debería ser bueno, metemos notas de cómo hemos resuelto. No veréis nada ahí, o yo por lo menos estoy viendo nada, pero ahí pone que esta tarea ha pasado 30.000 tests, ¿vale?, que es más o menos el ciclo de testing que tenemos. Bueno, toda esa información está bien, pero tampoco es lo más importante de todo. Lo importante es cómo trocear el trabajo. Y esto, ahora que me encuentro con un equipo mucho más grande, hemos pasado después de la adquisición, pues de tener un equipo de 11 personas, a que ahora tengo más de 40. Y la dimensión ha cambiado mucho. Y de hecho, creciendo tanto que ya no sé, o sea, si me dice cuántos tiene exactamente, ya no me lo sé. Entonces, esta división es esencial. Y diréis, bueno, ¿por qué dividir? Dividir no es tan complicado. Porque tienes que dividir pensando en entregar. Tienes que dividir en trozos entregables. No vale hacer un hola, corto, mundo. Es otra tarea. Hombre, eso podemos discutirlo, ¿no? Pero bueno, no parece que sea la mejor división. Esto es uno de los puntos más esenciales. Parece fácil, pero no lo es. Tratamos de dividir siempre en tareas, y esto es muy Scrum, con un máximo de 16 horas de trabajo efectivo, y estas 16 horas son horas ideales, es decir, podrían ser 3 días, podría ser más si no estás dedicando foco. Sobre cómo dedicar foco daré también unas pinceladas. Pero que tengan un significado, que aporten, que no sea, como decía aquí, cortar el hello y el world. Y ahora aquí viene una cosa que no es de Kanban, pero que voy a compartir porque creo que aporta bastante valor, o yo estoy por lo menos muy encantado con ello, igual es una tontería lo que os cuento, pero bueno, espero que no. Este es el orden natural de construir cosas, en capas. Suponemos un sistema que tiene una base de datos, una capa intermedia de lógica y una parte de interfaz gráfica. En cualquier sistema hay algo parecido. Lo típico para todos, lo natural, lo que nos sale es, hombre, primero la capa de base de datos bien hecha, luego la capa intermedia bien hecha y luego la capa de GUI bien hecha. Así no mitigas ningún riesgo porque tienes al cliente esperando 6 meses para verlo primero. Y cuando pienso en cliente, pienso en nuestros usuarios de producto que constantemente le estamos dando cosas. Primera solución, trocear en trozos verticales. Y aquí, bueno, he puesto el 1, 2 y 3 desordenado, no por nada. Luego cuando veía la slide digo, ¿por qué habré puesto esto? No sé, para darle más drama, pero no tiene tampoco, podría estar en la misma fila. Un orden básico aquí podría ser, un orden lógico podría ser, construir primero 1, 2 y 3. No has tenido que construir toda la capa, pero ya tienes una funcionalidad lista con los trocitos mínimos para que eso funcione. Esto está bastante bien y es un avance respecto a lo anterior. Y más o menos todo el mundo se encuentra cómodo con ello, pero para mí no es el mejor orden. Para mí el mejor orden es el que no es la opción natural y es la opción de máxima visibilidad, donde, uno, construyo la capa que va a ver el usuario, como si tengo que hacer falsas las capas de abajo, pero es lo primero que trato de entregar para tener feedback. Y después, pues ya voy tirando por las otras dos.
Esto normalmente te cuesta siempre un choque con los equipos, a menos que ya estén muy acostumbrados a esta forma de trabajar, porque es como poco natural. ¿Pero cómo vamos a empezar por el tejado, no? Pero el empezar por el tejado muchas veces te da el cubrirte la espalda, y es algo de lo que voy a trabajar, o lo que voy a tratar mucho, porque a mí me ha marcado y veréis el porqué. Bien. Nuestras reglas de cómo trabajamos, construye lo más importante, lo que nos bloquee primero, trata de salirte cuanto antes del camino crítico, muy típico de Project Management, es decir, no queremos estar nunca en el grupo de tareas por las que está esperando todo el mundo, salte cuanto antes de ello. ¿Cómo? Entrega algo que sea suficientemente bueno, entrega algo que te cubra las espaldas, salte rápido de ahí y luego ya sé feliz. Y, bueno, es cierto que diciendo esto, dices, bueno, pero es que te puedes quedar partes del sistema sin construir. Por supuesto que te puedes dejar partes del sistema sin construir, pero es que es mejor entregar algo que no entregar nada, normalmente. O por lo menos, ya os digo, esto es mi visión o mi experiencia. Podríamos discutir, bueno, te has equivocado porque mi proyecto no funciona, sin duda. Bien, dividir es súper importante. Lo que os decía, es complicado y requiere tener muy claro el ciclo. No sé daros una regla esencial, es decir, divide de esta forma, pero piensa en que esos trozos, esas tareas, cada una de esas tareas individuales, aporte algo. Y ese aporte algo puede ser, en nuestro caso, todas las tareas que hacemos tienen una release note. De hecho, el desarrollador escribe la release note, el revisor mira esa release note, como está escrita, y el validador también. Y de hecho, el sistema de deploy la pone. Si ahora veis a bueno, no puedo hacer mucha publicidad, pero no os lo puedo decir. plasticsdm.com y veis la página de downloads, vais a ver que tiene unas release notes y vais a ver release notes hasta el año 2012. Trocitos, una release cada semana, a veces más de una cada semana. Ahora no podemos hacer más de una cada semana porque nuestros product managers se ponen un poco nerviosos, pero bueno, más de una. Y vais leyendo y vais viendo que unos textos, esos textos con capturas de pantalla, etcétera, las hacen los desarrolladores. Es algo que cambiamos hace unos cuantos años y nos funciona. Y va un poco en entender qué valor aportas. ¿Todas las tareas que hacemos llevan release note? No, algunas van detrás de un feature flag y están unos meses que nadie las ve y luego salen. No es lo que más me gusta, pero a veces no queda otra cuando haces algo grande. Vale, y esto que seguro que se os queda, ¿os acordabais de antes de la columna de López que os enseñaba? Bueno, pues nosotros tenemos una regla también, que también es muy Kanban, que es una vez que abres, pues esto es una vez que haces pop ya no hay stop, ¿no? Es decir, una vez que abres una tarea, empújala para adelante. No es que la tengo que bloquear porque sé creativo, intenta no bloquear, intenta hacer lo que sea, divide, redivide, intenta no bloquear. Y a veces dicen, no, es que he empezado una tarea y ahora una hora después me doy cuenta que estoy bloqueado. Pues una vez que llevas unos cuantos galones en el tema, dices, no la empieces. Me podéis decir, hombre, ahí estás hackeando un poco el cycle time ese. Bueno, puede ser, lo podríamos discutir. Bien, dos principios de gestión de proyectos que plasmamos también en Kanban y que siempre nos han acompañado. De hecho, esta imagen está de un libro. Bueno, escribimos un libro en nuestra web, está, que hablamos evidentemente de control de versiones y de nuestro control de versiones, pero hay muchas cosas muy genéricas que se aplican a cualquiera y hablamos también mucho de gestión de proyectos. Y esto es uno de los anexos del final. Para mí hay dos principios básicos que me han acompañado durante todos estos años y me han funcionado, creo que bien, que son, siempre ten una solución de respaldo y siempre maximiza la visibilidad. Solución de respaldo. ¿Por qué esto de construir en iteraciones y tener una release cada semana? Porque si esta semana la que tienes no es buena, tengo la de la semana pasada, estable. Y siempre puedo negociar. Si no tengo nada, estoy fastidiado. Visibilidad. Con clientes, con tus jefes, con todo el mundo. Que se vea. Si no se ve, a veces es un poco triste, pero lo que repito siempre a los equipos es, si no se ve es como si no lo haces. Así que visibilidad. Por supuesto, en el contexto en el que yo trabajo, que luego daré algunas notas. Y esto es una que me encanta, porque es tan tontería, pero a mí me gusta mucho, que es, ¿qué situación es mejor? ¿Estar en la de abajo o en la de arriba? Yo siempre quiero estar en la de arriba. 2 features terminadas, una sin empezar, en vez de 3 casi. 3 casi no me permite negociar, lanzar al mercado, batir a mis competidores. Sin embargo, con 2 puedo hacer algo. Te van a decir, vaya hombre, te has dejado la mejor. Ya, pero abajo no tengo nada para mañana. Esto es para mí súper, súper importante. Y, por supuesto, nada de lo que estoy contando es cosecha propia. Luego os diré de todos los libros que salen estas cosas. Bueno, una nota de todo esto. Ya os he contado la parte más importante, así que ya tengo la solución de respaldo. Si ahora tuvimos que parar porque hay una gotera, ya tenemos casi cubierto. Lo que viene ahora es un poco explicación de todo lo anterior. Esto nos ha funcionado mucho en... A ver, yo tengo mucho respeto por la investigación. Mi carrera la empecé bueno, la segunda empresa en la que trabajé fue Sony, haciendo I+D, aunque yo creo que éramos más D que I, pero bueno. Siempre he estado en un entorno de entregar cosas con muchas restricciones de tiempo y, evidentemente, de recursos. Entonces, ahí es donde he crecido, donde he trabajado siempre.
No sé si en un entorno más científico todo esto aplica, porque a lo mejor, nuestro reto es siempre construir lo mejor posible, la cosa mejor posible, con los recursos que tienes. Y dices, bueno, es que a veces no estás haciendo lo mejor del mundo. Primero, a lo mejor porque no sabemos, y segundo, porque no tenemos tiempo. Entonces, eso es como todo este ciclo está siempre orientado, esta forma de pensar a consigamos lo mejor que sabemos, lo mejor que podemos en el tiempo que tenemos. Y entreguemos en vez de no estar ahí y no sobrevivir. Y esto ha sido un poco lo que nos ha marcado. Entonces, no sé si evidentemente algunas de estas cosas pues, aplicarían a otros entornos. Y luego, otra cosa que digo muchas veces, hablaba antes de Git, ¿no? Que es un sistema fantástico, al que tengo una enorme admiración, a pesar de que compitamos con él constantemente, pero bueno, cuanto mejor sea con quien te bates, también dice más de ti, ¿no? Cuando le ganas alguna vez. Y es que construimos con tecnología que ya existe. Muchas veces nos pasa, sobre todo en equipos de desarrollo, y yo diría a la gente más junior, pero yo creo que pasa muchas veces, que estamos a veces enamorados de la tecnología en sí. Git, que es un productazo, está hecho en C. C no es el último framework más avanzado del mundo, ni el más chulo, ni el más molón, pero han construido un fantástico producto. Y eso es algo que nosotros siempre pensamos. Es decir, no, todo esto es porque al final cogemos el estado del arte, cogemos las cosas que hay y construimos con ello. No estamos creando, sí creamos un producto, pero no estamos creando un lenguaje de programación, un framework y tal. Entonces, pues este ciclo de entregar, 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 creo que encaja mucho. Bueno, y luego, por poner una nota, hablábamos, creo que en uno de los tweets que enviamos, una de las comunicaciones, hablábamos de libros, ¿no? Y para mí es uno de los grandes superpoderes en desarrollo de software, ¿no? que es leer libros. Yo la verdad es que estoy, bueno, yo creo que en los últimos años ya estoy comprando más libros de los que leo, pero bueno, pero siempre me ha gustado mucho leer y luego os contaré algunos de dónde salen, ¿no? Volvemos un poco al pasado. Y ahora estaréis pensando, ¿pero por qué este hombre tiene tanta prisa en entregar cosas? ¿No? ¿Dónde ha salido ese ansia que tiene? Bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Si me voy a agosto de 2005, acabamos de conseguir 400.000 euros entre dinero que había puesto un business angel, que ahora estoy orgulloso y contento de que ha recuperado la inversión, pero durante muchos años yo pienso que no, vamos, que estaba el hombre diciendo esto no lo recupero en mi vida, y dinero que habíamos puesto los fundadores, pues eso es lo que teníamos para arrancar. Y teníamos por delante un año, eso nos iba a durar un año, año y pico, más publicidad, en cuanto empiezas a ver lo que vale la publicidad, el marketing, no sé cuánto, ves que vale más que el desarrollo, etcétera, etcétera, y queríamos entregar algo. ¿Cuál era el gran reto y cuál era mi miedo? Mi miedo, y me he marcado durante muchos años, esa tensión, era, oye, no quedarme sin dinero, sin tener nada que entregar, ni nada que vender. O sea, lo más probable para una startup en aquel momento era, pues oye, te has gastado todo el dinero, no tienes nada, o lo que tienes no lo puedes entregar. Y eso nos marcó muchísimo, y a mí personalmente me marcó muchísimo. Y todo ese ciclo que habéis visto, que por supuesto no es cosecha mía, pero el aceptarlo y el interiorizarlo, viene mucho de estos puntos, ¿no? O sea, y por otro lado también el haber intentado hacer, dice, bueno, si me quedo sin dinero, si me quedo sin opciones, he gastado todos los cartuchos, he intentado hacer todo, no me he dejado esto y esto sobre el tintero. Y eso es un poco cosas que me han marcado mucho, ¿no? Para bien o para mal. Al principio pues éramos un equipo muy pequeño, empezamos en agosto, en octubre teníamos 2 desarrolladores, un año después teníamos 5 o 6 personas, y uno de los puntos al principio era también cómo estructurar el trabajo. Y ahí un poco es donde entró pues, cuando empezamos a utilizar Scrum. Y os voy a contar el porqué. 2 años antes todavía de esto, pues calculad 2003 o así, o 2002, 2003, algo así. Estos son algunos de los libros que a mí me han marcado y que, pues hombre, ahora algunos son un poco viejunos ya, pero a mí, no sé, a lo mejor los vuelvo a leer y pasa como con la serie de dibujos animados, ¿no? Que ahora las ves y dices, madre mía, esto es un desastre. Pero a mí me siguen gustando, ¿no? Rapid Development de McConnell cuenta posiblemente todo lo que se ha contado en Agile años después, todo ahí condensado y con muy buenos ejemplos. Para mí fue, bueno, me marcó. Peopleware, un clásico. ¿Por qué los open spaces no funcionan bien? ¿Por qué hay que dar metros cuadrados suficientes? ¿Por qué las interrupciones son malas? Hablaré un poquito sobre ello. Code Complete, también de McConnell, es uno de mis autores favoritos. Sobre revisiones de código, montones de cosas. Estos libros son de los 90 o antes. Y luego, un poco más moderno, ya de 2000 y algo, pero que me marcó también. No es un librazo como los otros. Lo que pasa es que te lees el primer capítulo y ya sabes hacer Scrum. Si te lees el segundo, sabes bastante más. El de Project Management con Scrum. También estimación, que al principio usábamos mucho. La verdad es que el libro entero solo es aquel teaser sizing, que es siempre estima con caso más probable, peor caso mejor caso, peor caso y más probable. Nunca des una single point estimation. Bueno, 200 páginas cuenta más cosas que eso, evidentemente, pero lo acabo de resumir. Agile Estimating and Planning, también, bueno, muchos libros que nos marcaron mucho. Bueno, Manage It de Joanna Rodman, que es otra maravilla, y de hecho los utilizaba como libro de texto cuando daba clase. Me acuerdo que una broma, que luego creo que me odiaban algunos, pero bueno, que les contaba el primer día en clases, que decía, ¿sabéis que el estudiante medio de universidad español solo lee un libro al año? Y dice, bueno, pues vosotros vais a subir la media solitos. Porque les daba todos esos libros para leer y les preguntaba y hacían trabajos. Bueno,
¿Por qué me gustaba mucho Scrum en su día? Y sigo teniendo un gran respeto, aunque lo hayamos dejado de usar. Porque te da unas reglas muy claras para estructurar un equipo. Yo me pongo atrás con 29 años, un grupo de gente con el que trabajar, y Scrum me daba, o sea, en vez de ponerte ahí y decir, ¿qué hacemos hoy? Pues bueno, pues vamos a hacer un sprint planning meeting, vamos a hacer un daily, vamos a hacer releases una vez por sprint, vamos a hacer daily, bueno, los stands ya que he dicho, y una retrospectiva y tal. Te da unas normas clarísimas, mucho más claras que el RUP, el Rational Unified Process que había en su momento, o que otras metodologías más complejas, que cualquiera entiende. Yo se lo podía explicar a mis alumnos y sabían cómo trabajar, y se lo había explicado porque yo me lo había explicado a mí mismo leyendo y me parecía muy claro. Por eso me encantaba. Ojo, Scrum no es tan fácil. Vuelvo a mi autor favorito. Bueno, además, si vais a... Bueno, venga, va. Si vais a los agradecimientos de ese libro, entre otros 400 personas salgo como reviewer, lo cual me ha llenado de satisfacción. No es una gran... pero bueno. Este libro es muy reciente, de hace un par de años, como mucho, no sé si es 1 o 2, sí. Y habla, uno de los conceptos claros que dice es, todos customizamos Scrum, pero customizar Scrum no es tan fácil. Scrum ya tiene procesos esenciales. Si quitas alguno, estás quitando un pilar esencial. Y eso es, como reflexión, algunas de las cosas que nosotros posiblemente no nos funcionaron de Scrum, que ahora voy a recorrer con vosotros. Bueno, para mí, esta slide también es muy clásica. Yo creo que la primera charla que di hace montones de años utilicé esto. De hecho, ahora cuando la miro, digo, la voy a hacer con el Paint. Pero bueno, la puse porque me hacía ilusión compartirla. 3 pilares esenciales de construcción de software que siempre nos han marcado la forma de pensar, ¿no? Y son, con un control de versiones, con un sistema de tareas y de efectos, y con un buen sistema de testing, construyes casi lo que quieras. Por tanto, un proceso muy lean por encima, muy sencillo, puede funcionar gracias a esto. ¿Por qué cuento esto también? Porque nosotros hemos trabajado siempre con un ciclo que ahora con las pull requests está bastante aceptado, pero en 2008 me costaba explicarlo a la gente, que es el ciclo de rama por tarea, que también es de libro, tampoco es inventado por nosotros ni mucho menos. Toda tarea tiene una rama, ahora sería una pull request. Toda tarea se revisa. Ahora que las code reviews están un poco de capa caída, a lo mejor no todas, pero nosotros seguimos revisando todas. Todas las tareas pasan por un proceso, por supuesto, de merge y se testean y se entregan. Esto es más o menos lo mismo, pero en gráfico. Como quiero que quede bastante tiempo para preguntas, no me voy a... Vamos, hay un ciclo de... Es decir, si en la review falla, pues vuelves para atrás. Si la validación falla, vuelves para atrás. Si los tests fallan, vuelves para atrás y vuelve a abrir. Es decir, en Kanban, os acordáis de las paneles, volvería a Open. Una vez más para Open, otra vez para atrás para Open. Pues eso sería. Y evidentemente apoyándose siempre en test automáticos, que para nosotros ha sido siempre, siempre, siempre un pilar esencial. De eso podría hablar también. Y luego una curiosidad para los más metidos en DevOps y demás. Una de las cosas que hacemos desde hace mucho tiempo es mergear y testear después del merge, pero antes de comitear. Esto es algo que nosotros podemos hacer porque tenemos nuestro propio sistema que hace esto, en otros no se puede hacer y lo que acabamos haciendo es testear abajo, testear arriba. Por tanto, estás perdiendo el tiempo. O solo testear arriba. Por tanto, ya rompes el build porque ya lo tienes comiteado, ya tienes algo que tendrías que eliminar de la línea principal. Bueno, un pequeño detalle, si os he perdido un poco aquí, disculpadme. Vale. Nuestra vida con Scrum, pues al principio éramos muy estrictos y seguíamos las normas muy bien y hacíamos planning meeting y hacíamos de todo. Y de hecho fuimos una de las primeras, bueno, de las primeras pymes, la primera en España, en conseguir CMMI nivel 2 junto con Scrum, que al principio sonaba raro, luego un montón de gente lo hizo y no era tan raro porque al final te da unas pautas muy claras de trabajar y las sigues y ya está. Pero luego comenzamos a optimizar cosas y, por ejemplo, una de las dudas que teníamos, pero ¿cuándo hacer los dailies? Al principio eran a primera hora de la mañana, que es lo lógico, pero claro, a primera hora de la mañana depende de cada uno. Sobre todo en nuestros tiempos más hippies al principio, pues había gente que entraba a las 8, casi nadie, gente que entraba a las 9, a las 10 o a las 11. Ahora van pasando los años y todas esas cosas se van quitando y entramos todos a las 8, sobre todo con el... No todos, hay mucha libertad de horario, pero quiero decir que la gente tiende a empiezo antes y me voy antes. Los primeros tiempos, con 20 y tantos, casi todo el equipo, pues trabajaban hasta las 9 de la noche y empezaban a las 11. Bueno, todo eso ha ido cambiando. Pero claro, ¿cuándo ponías la hora de entrada? Perdón, la hora de entrada no. El daily. Os voy a contar un poco de esto luego. Nos cansamos también un poco de las retrospectivas, de las reuniones de planificación y no todo el equipo estaba al mismo nivel. Al principio éramos un equipo de 4 o 5 personas que todos sabíamos más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. Y entonces era muy fácil repartir las tareas. Pero luego, a medida que el equipo va creciendo, hay gente que sabe más, de forma natural. Y entonces esa división ya no es tan clara. Bueno, estas son unas capturas de nuestro... Esto como curiosidad solo. Cada pantallita, ¿vale? Son como si fueran, imaginaos que son 3, 1, 2, 3. Es nuestra wiki interna, que ya no estamos usando, donde dejábamos de cada sprint, dejamos de hacer esto en el sprint 300, Scrum, calculad que son unos cuantos años, a sprint de 2 semanas. Primero empezamos con sprint de 4 semanas, vimos que empezamos a cambiar requisitos, al final acabamos con 2 y seguimos en 2 muchos años y muchísimos equipos usan 2.
Y bueno, si os dais cuenta, si pinchamos en uno de ellos, el detalle, que no sé si lo apreciaréis, pues bueno, tenemos registrada la reunión de plan, la reunión de retrospectiva, todas las reuniones, incluso los dailies, tomamos unas notas, tenemos notas ahí de, que no sé, sea para cuando hagan la película de lo que hicimos, de lo que poníamos cada día, ¿vale? O sea, alguien tomaba notas siempre rápidamente en los dailies de fulanito ha hecho no sé qué, tal, tal. A veces las notas son que dices, madre mía, lo que hemos puesto no vale para nada, pero bueno, ahí está. Cuando hablabas con un inversor, no obstante, veía todas estas cosas y dijo, qué gente más organizada. Y bueno, daba confianza, así que a lo mejor solo con que nos ayudó para conseguir inversión, quién sabe, pudo haber tenido sentido. Vale, luego empezamos a optimizar cosas. Os hablaba antes de Peopleware. Y hay otro libro que a mí me gustó mucho, no sé si ahora estará desactualizado, ¿no? Que es Pragmatic Thinking and Learning de Andy Hunt, que es el mismo que escribió, bueno, uno de los coautores de Pragmatic Programmer, que hay hasta un editorial de ello y demás, y es un librazo, ¿no? Bueno, pues en este Peopleware habla de cosas como evitar interrupciones, el teléfono, que no suele el teléfono en la oficina porque de pronto tienes a 5 personas mirando qué es lo que está pasando. Las notificaciones de email, las notificaciones de Slack, que cuando estés enfocado estés trabajando y ya está. Una anécdota, me acuerdo entrando, no sé si fue en 2011 o 2012, no sé si era GitHub en San Francisco o Atlassian, una de estas. Entrabas en un open space enorme, decías, hola, que vengo a hablar con, y había 200 cabezas mirándote. Dices, madre mía, esto no puede ser muy productivo. Por eso luego se ha empezado a compartimentar de nuevo muchas oficinas. Bueno, el tema de las interrupciones nos empezó a obsesionar bastante. De hecho, pusimos lo que se llaman reglas de biblioteca, es decir, tenemos un espacio para trabajar común o dos, donde se trata de mantener el silencio, tienes que hablar de lo que sea, tenemos 2 o 3 salas de reuniones en las que te vas a hablar de lo que quieras, pero tratas de evitar ruido en esa zona común. En este libro habla incluso de cosas más posiblemente controvertidas, pero interesantes, como que trabajar con auriculares te resta creatividad, porque estás bloqueando una parte del cerebro, la parte más creativa, escuchando la música. Bueno, es curioso, ¿no? Yo desde entonces no uso muchos auriculares, pero bueno, a otra gente del equipo sí. Y bueno, yo lo he traducido más o menos en el blog post, pero el original no es ni mucho menos mío, que habla de cómo destruir la jornada de un programador con 2 reuniones. Le pones una a las 11:30 y otra a las 4:30 y ya lo tienes destruido el día. ¿Por qué? Porque es distinta la agenda de un manager o de un ejecutivo, que normalmente tienes reuniones cada hora, que la de un creativo, sea un diseñador, un programador, etc. Un programador normalmente necesita tiempo de concentración y necesita tener foco. Por tanto, si tú le pones una reunión a las 11 de la mañana, antes de llegar está pensando que tiene esa reunión. Por tanto, ya no me pongo con esto grande que tengo que hacer porque tengo la reunión luego. Y lo mismo por la tarde. 2 toques, día fuera. Esto nos llegó a obsesionar. Tanto que, claro, ¿a qué hora poníamos o sea, sabiendo esto y siendo, aunque hemos tenido otros perfiles en la empresa, evidentemente, pero una empresa muy de desarrolladores, cuando poníamos el daily? Pues a primera hora no, porque claro, a primera hora a las 10 era la primera hora de alguno, pero otros eran las 9, otros eran las 8. Al que llegaba a las 8, las 10 era mitad de mañana. Entonces lo acabamos poniendo antes de comer. Pero siempre, bueno, nos empezaba a rechinar un poco. Sobre todo empezamos a tener también gente remota, parte del equipo estaba en presencial, parte en remoto, nos conectábamos, el audio, tal, bueno. Por tanto, nos empezamos a obsesionar bastante con maximizar el tiempo productivo. Nosotros siempre habíamos estimado al 60%, históricamente, también basado en el Peopleware y estas cosas. Es decir, cuando veíamos qué trabajo podíamos hacer en una iteración concreta, calculábamos más o menos el 60% de capacidad de cada uno, previendo reuniones, previendo tal. Pero sí que es cierto que, y nunca hemos traqueado ni tiempo en la silla, ni fichar, ni cosas por el estilo, pero sí el trabajo efectivo. ¿Cuánto nos ha costado desarrollar algo? De hecho, hemos sido bastante obsesivos con eso. Y comenzamos a tratar de eliminar aquellas cosas que nos distrajeran. ¿Cosas que dejaron de ir bien? Bueno, pues dailies que nos dejaban de aportar. O sea, daily en el que estábamos 12 personas y alguno estaba mirando el móvil porque cuando le tocaba hablar, hablaba y no estaba escuchando a nadie. Eso era muy habitual. Dedicábamos mucho tiempo al plan. Luego os voy a contar el porqué. De hecho, perdimos un poco ese espíritu colaborativo. Esto no es culpa de Scrum, esto es culpa nuestra, pero os estoy contando un poco la historia de por qué adoptamos Kanban. Y luego el plan de cada uno, y esto también os lo voy a contar, llegó a ser más importante que el individual. Es decir, que en algún momento algo se torció, perdimos esa visión global. Así que ahora os voy a contar esta parte, la he sacado de unas slides que hicimos para presentar Kanban al equipo. Así que veréis que algunos tiempos verbales pueden estar bailados porque están como a futuro en vez de a pasado, ¿vale? Dijimos, bueno, 300 sprints después, íbamos en el 293 o una cosa así, hicimos un anuncio que es, nos movemos de Scrum a Kanban. Claro, la gente se quedó como, pero porque ahora si llevamos casi 300 sprints, ¿por qué nos vamos a mover? Y básicamente hablamos de una serie de problemas. Algunas tareas tardaban muchísimo en llegar a release. Teníamos proyectos, algunos grandes proyectos internos dentro del producto, que siempre hemos trabajado en producto, pero bueno, dices, vamos a crear tal cosa, vamos a hacer esta otra cosa, que habían tardado muchísimo. Colaborábamos poco en grupo, yo os voy a contar el porqué. Y esto para mí fue
O sea, esto ha sido posiblemente el motivo de que cambiáramos. Y eso no quiere decir que Scrum esté mal, quiere decir que nosotros lo estamos haciendo mal. Dedicamos muchas horas a planificar, los daily Scrum no nos valían y muchos de los instrumentos de Scrum no los usábamos. Habíamos dejado de hacer retrospectives de forma asidua, reviews, hacíamos no una release por sprint, sino que hacíamos 1 o 2 a la semana. Todo eso lo habíamos abandonado. Y algunos de los principales problemas. Bueno, tareas que tardaban en llegar a release. Pues porque al final, muchas veces, era más importante el plan de cada uno que el plan global. Y os explico el porqué. Con ese afán de optimizar, a veces malentendido y mucha culpa mía, habíamos llegado a que, en vez de tirarnos 4 horas todo el equipo, que claro, 4 horas por 10 personas son 40 horas, viendo qué íbamos a hacer en esa iteración, los leads, los líderes que teníamos, dábamos un orden, de tal forma que la gente pues, tenía, venga, vale, yo tiro por esas tareas, yo me preocupo de cómo hacerlas, pero que este es el orden, tira, vamos por aquí. Si alguien tenía algo que decir, lo decía de su plan, pero ya habías quitado un nivel de complejidad. El planteamiento general se hacía. Entonces, claro, costaba un rato dar una lista coordinada para cada uno. De alguna forma lo estamos quitando problemas. Dice, bien, yo aquí estoy enfocado a tope, no me importa la lista. O sea, te importa la lista porque tienes que hacer y tienes opinión, pero cómo hemos llegado a ella, da igual. Claro, acabamos teniendo algo así. No sé si lo vais a ver muy bien. Lo único que esto es una lista de un sprint concreto, no sé qué sprint será, y aquí un orden, como los gotos de Basic de hace 1000 años, que era el 10, el 15, no sé qué, bueno, era un poco el orden a seguir. Y eso es lo que hacíamos. Claro, esto nos llevaba tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues que en algunos sprints habíamos dedicado 57 horas a planificar. 57 horas es sumando las horas de cada uno. O sea, si estamos 4 personas, pues que habíamos estado unas cuantas horas mirando el plan y tal. Y eso nos parece una barbaridad. Sí que es cierto que uno tenemos de 4,3, pero es porque había sido un sprint posiblemente de continuidad en el que estaba simplemente terminando cosas. Vale. No usábamos mucho de los artefactos. Bueno, esta es una tabla muy interesante, pero no lo voy a cubrir, que habla de cómo mapear de Scrum a Kanban y cómo reemplazar ciertas actividades y tal. Pero bueno, lo que decíamos, releases de forma continua, las retrospectivas que no hacíamos y no estamos sacando demasiado partido a los dailies. Lo que sí que es importante en los dailies es la parte posiblemente de team building, y lo estamos viendo mucho ahora con el tema de gente que no se conoce en persona y del remoto, donde la gente más veterana dice, pero aquí voy a hacer un daily, si que te lo escribo. Usamos Basecamp y escribimos cada uno lo que ha hecho ese día. Dice, pues te lo escribo y ya está, déjame de hablar. Aparte que algunos igual somos un poco antisociales, pero bueno. La parte esa de team building sí que es muy importante, ojo, así que esa no es para dejarla fuera. Vale, y luego, bueno, pues algunos objetivos del libro, ¿no? Que lo que queríamos era, evidentemente, no fomentar que la gente trabajase rápido y mal, sino que entregásemos cosas de calidad. Bueno, esto lo voy a pasar un poco más rápido. Algunos números curiosos. Los he marcado ahí. 9,19 días de calendario quitando fines de semana, medíamos un cycle time sin contar sábado. O sea, tenemos los dos, contando los días naturales y quitando los fines de semana, ¿vale? Pues 9,19 de entrega. Y esto a pesar de que tratábamos de mover las cosas rápido hacia adelante y a pesar de que teníamos releases semanales y demás, ¿vale? O sea que, bueno, eso se podía mejorar. Teníamos dudas si lo íbamos a conseguir, nos surgían muchas dudas, ¿no? ¿Por qué usamos Scrum? ¿Va a ir mal Scrum? Y al final, por resumir todo esto, hubo un par de cosas. Una, nos venía bien un cambio. Sin más. Esto es como cuando cambian un modelo de coche o cambia la moda de la ropa. No es que sea a veces ni mejor ni peor, es que, bueno, lo del modelo sea discutible, no lo sé, pero bueno, la estética. Te viene bien el cambio, te viene bien, bueno, un cambio de aires. Nunca habíamos hecho bien, tenemos bar down charts y todo esto, pero nunca habíamos hecho bien los story points. De hecho, solíamos utilizar, y posiblemente muy afectados por esos libros de estimación más clásicos, utilizamos horas ideales, que en Scrum inicial estaba permitido, ideal days, y entonces, bueno, pues nunca habíamos llegado a eso. Entonces, claro, nos cambiamos al cycle time, dijimos, bueno, el cycle time lo entendemos muy bien, lo medimos, nos dejamos de cada tarea, dejamos de estimar de esa forma y seguimos adelante. Y parecía un paso muy lógico todo esto después de haber hecho continuous delivery, que es algo que ya hemos implementado con anterioridad. Otras alternativas, en el equipo flotaba la idea de tenemos que trabajar más juntos en las cosas. Kanban lo define perfectamente y hasta con esos WIP limits que habíamos dicho, permite ese empuje hacia adelante. Queremos tener sensación de avance, lo de trabajar todos juntos en algo, y esto sí que es un punto interesante. ¿Qué es trabajar bien y qué es trabajar mal? Cuando nosotros optimizábamos cada uno de nosotros con un plan, tú querías cumplir ese plan. Esa era tu motivación, ¿no? O sea, te sentías mal si no cumplías tu plan. Sin embargo, lo que está bien y lo que está mal es una definición. Si cambias la definición, de pronto te puedes sentir cómodo con otra cosa. ¿Qué es lo que nos ocurría? Que ayudar
a que otra tarea se moviera si yo tengo que dejar 3 de mi plan, es como decir, jolín, estoy ayudando a este otro plan, pero no al mío. Te sentías mal. Si quitas esas listas individuales y dejas el Kanban donde hay que mover cosas como grupo hacia adelante, que es bastante de cajón, estoy contando la historia dramática de cuando lo hacíamos mal, te sientes bien, pues dices, oye, estoy ayudando a que ese cycle time sea mejor, aunque una tarea que yo iba a hacer ni se haga a lo mejor, pero todo empuja hacia adelante. Y eso fue uno de los cambios esenciales. Parecía que era una evolución natural. Esto lo voy a pasar rápido porque quiero ir a la parte más importante. Riesgos. Pues uno de los riesgos que veíamos es, oye, no caeremos en code and fix. O sea, al final, ¿cómo veíamos los sprints? Los sprints son espacios de estabilidad de requisitos en un continuo de inestabilidad. Tú te marcas pequeñas zonas donde las cosas no se pueden cambiar. Si eso lo eliminas, ahora sí vamos a caer en, venga, hacemos lo que venga. Pensábamos que estamos protegidos, y eso nos ha funcionado, por nuestro sistema de testing y de release. El ser estrictos con lo que sacamos, el ser estrictos con los tests que pasa cada tarea, con el ciclo de revisión de cada validación, pensábamos, y creemos que ha sido así, que nos ha permitido no caer en ese code and fix que era antes que haya el entre todo, era un desastre, ¿no? Bien, ¿necesitábamos o no un panel físico? Algunos libros hablaban de que sí, que es muy importante en un panel físico. Nosotros lo habíamos intentado con anterioridad y no se levantaba nadie a mover el sticker, así que lo hicimos virtual. Luego os cuento exactamente con cuál. ¿Y cómo nos casa esto con el tema de Product Management? Más que con Product Management, con specs detalladas. ¿Cómo metemos en el proceso la creación de specs realmente detalladas cuando son necesarias? Antes, columnas de backlog. Luego os cuento un poco más del tema, una pincelada solo. Era una de nuestras preocupaciones. Bueno, no ha sido tan importante como temíamos. Y luego, métricas y restricciones, que decíamos, bueno, leyendo libros, decíamos, ¿cómo se calcula bien el cycle time? Bueno, el cycle time no tiene mucho problema, de abierto, pero ¿cómo poner los with limits? Y hay teoría sobre el tema. Al final, pon algo que tenga sentido más o menos y ajusta para ver que funciona y ya está. No tiene tampoco, no es muy complicado. Vale, otra cosa es que Kanban en principio no mete los bugs en el panel, pero nosotros metemos todo. Lo seguimos haciendo. Los bugs es una tarea más, punto, nada más. ¿Y usamos o no sprints? Bueno, y aquí ya, esto son las tonterías más grandes que os voy a contar, que es, seguimos usando sprint porque estamos a punto de llegar al 300 y queremos llegar al 300 y poner un logotipo que queremos llegar al 300. Ya está. Así que seguimos midiendo el tiempo en sprints, igual que lo podíamos medir, pero solo medimos el tiempo. Es decir, si te digo el cycle time, te lo diría del sprint 373 o el 372. ¿Por qué? Porque seguimos midiendo el tiempo en sprints. Porque sí, porque estamos acostumbrados. Pero no, que arranque y termine el sprint no significa nada más que, hombre, si alguien quiere empujar una tarea para que salga mejor en la estadística, pues lo hace. Pero poco más que eso. Bien. Y luego un riesgo que teníamos es que Agile, en esencia, se beneficia mucho de equipos muy homogéneos. Cuando todos pueden coger una tarjeta cualquiera y moverlo hacia adelante. Y eso no siempre era así. Y esto ha sido un riesgo siempre. Y puede ser no ser así por la situación vital de cada uno. Gente que está más motivado, menos motivado, o más implicado, más metida, o más loca con el proyecto o no, por su situación personal. Y eso lo hemos visto a lo largo de los años. O sea, no somos los mismos que con algunos de los chicos del equipo y chicas cuando tenían 25 años, que ahora tienen mucha más experiencia, son mucho mejores, pero no quieren trabajar, no se ponen a terminar un bug a las 12 de la noche porque se les ha ocurrido, porque tienen otras cosas mejores que hacer. Bueno, pues eso ha cambiado, ¿no? Bien, ¿cómo hacemos Kanban? Esto es una foto de nuestro panel de Kanban de hace 2 días. Usamos un Miro board para hacer Kanban, es decir, es totalmente manual. Ahora que tengo equipo, o muchos equipos mucho más grandes, hay gente que les encanta y gente que creo que están deseando pegarme un tiro. Así que, bueno, veremos. Posiblemente acabaremos en Jira, ¿vale? A mí me encanta este panel. ¿Por qué? Porque es totalmente orgánico. Tú lo mueves, tienes cositas por ahí, tenemos fotos, os enseño detalles. Los paneles son básicamente los mismos, solo que en Open tenemos 5 de Open, porque hay 5 equipos. De momento estamos 5 equipos en el mismo panel. Podemos discutir también de si es bueno tener a los 5 o no y cuál es el límite. En Locked, vais a ver que os dije que nunca tenemos nada. Joder, el otro día justo cogí la foto y tenemos aquí un montón de cosas en Locked. Bueno, espero que hayan desaparecido algunas. Review Validate Done. Hay una capa intermedia de merges, es decir, una vez después de... Me he pasado de la línea. Después de validar, pasa mergez, que es que pasa a test automáticos la tarea, y si no pasa ya, vuelve otra vez a Open. Y después, cuando hay un grupo de merge terminadas, pasa a deploy. En el caso de Plastic, veis que tenemos un montón de columnas de deploy. Es porque ahí tenemos todos los productos. Tenemos la web de plasticsm.com, que es el que está en continuous delivery, y las releases, si los veis, los cuadraditos de aquí, son de uno solo. Cada release pasa, pum, pum, pum. Las de Plastic son un poquito especiales, porque es un sistema que para la mayoría de los clientes se pone online y la gente se lo descarga. Entonces, no es un sistema web. Entonces, cambia un poco. Y bueno, pues más o menos todos. Y así es como lo seguimos. Cosas chulas de la tarjeta. Bueno, todas llevan su numerito de tarea,
todas llevan la foto del desarrollador. Cuando es Navidad tenemos gorros de Navidad, cuando tal, las fotos son la mayoría falsas, ni somos rubios, ni no sé qué, ni tal, pero bueno, nos reímos bastante con el tema. Un contador de cuántos días lleva abierto. Si lleva 1, 2, 3, se pone en rojo cuando pasa de 4 porque el objetivo está por debajo de 4 y luego pues decoradores, lo que le apetezca a cada uno según el día. Esto ya os lo he contado. Algunos números. Nosotros nos movimos alrededor del sprint 300. Algunos números. Veis que el net cycle time, que es quitando el fin de semana, tenemos 8.66, 7.66, 6.05. Pasamos rápidamente a 4.38, 3.43, 3.16, 3.67. Con estos con los que escribí el blog post en su día, que podéis encontrar, pero os voy a dar una actualización de esta semana. Si os olvidáis del 3.72, que ha sido un poco desastroso, pero bueno, veis que el average cycle time sigue estando más o menos bien. 4.54, 4.09, 4.66, 3.16, 3.47, 3.72, siguen buenos números, incluso un 2.87. Con lo que tenemos un reto muy grande ahora mismo es con el task count. ¿Cuántas tareas terminamos? ¿Por qué? Porque muy de Mythical Man Months hemos duplicado o más el equipo, pero no estamos duplicando todavía el trabajo. ¿Por qué? Pues bueno, complejidades de todo tipo. Vale, retos para escalar. Bueno, pues pasamos de ser este equipo, el día de la adquisición, a ser este y aquí falta gente. Falta gente porque se le ha puesto malo nuestro diseñador y ya no creamos un Playmobil para cada uno, que es un poco el regalo de entrada, ¿no? Retos, y ya estoy fuera de tiempo, pero os prometo que es un minuto. Bueno, pues un único Kanban sí o no. El tema es que lo que es el producto Plastic hay varios equipos metiendo cosas en la release, por tanto, la visibilidad es de un solo producto. Si lo divides, ya no sabrías qué tareas están entrando. Es uno de los retos que tenemos ahora. Por lo demás, si no, deberíamos dividir. Herramientas, usamos un issue tracker interno, que es muy malo, pero lo queremos. Y la cosa es que mucha gente quiere moverse a Jira, otros no. A muchos nos encanta que sea un panel orgánico totalmente, donde puedes poner una foto tuya, no sé, pasada por el FaceApp, que te ríes un rato, y mover cosas, y otros prefieren que lo hagas solo. Cosas que no tenemos en la mayoría de las herramientas, los límites. ¿Os acordáis el límite que ponía en la columna de implement que afectaba a 3 columnas? La mayoría de las herramientas automáticas no lo hacen. Te ponen una en una, otra en otra, en otro, pero no una que te afecta a los 3. Para nosotros era importante. Y luego el numerito de cuántos días lleva abierto. Dividir tareas, el ritmo en sí. Hay gente que nos encontramos ahora con un bagaje muy diferente al nuestro, que están acostumbrados a trabajar en algo durante 3 meses o 4 meses o 5 meses. Claro, el choque que se pegan cuando dicen que las tareas las entregamos en 4,5 días o 3,3 días es grande. Te hace ya dudar, ¿estaré equivocado? ¿Será la realidad? No lo sé. De momento a nosotros nos funciona. Y luego, pues bueno, lo que os decía, que si es demasiado control, que si al final hay que llegar a un equilibrio hasta que la gente se sienta cómoda. ¿Será esto, si vengo dentro de un año, cómo seguimos trabajando? No lo sé. Es lo que nos ha funcionado durante muchos años. Es lo que nos ha permitido entregar un montón de cosas. Veremos a ver. Y termino, creo que un minuto pasado. Muchísimas gracias, Pablo. Y tú decías que placer. no sabías si te daba tiempo, si tenías cosas que contar. Es justo lo que estaba en una pensando. hora. Que O sea, cuando me pongo a hacer la presentación digo, el minuto 11 que digo. Y ahora cuando eso digo, podía seguir hasta mañana, hasta que se desmayaran. Yo me comprometo a poder hacer un TMD solo con tus experiencias y con todo lo que tienes que contar. Pablo, la primera pregunta que me surge tiene que ver con algo que has dicho al principio. Hablando de tus 6 años de experiencia como profesor de universidad, Universidad de Burgos. Sí. Universidad de Burgos. Y les enseñabas a tus alumnos a hacer Scrum, entre otras cosas. ¿Tú cómo crees que se toman ahora que vayas dando charlas de que Scrum no, que mejor Kanban? Que eres un renegado del Scrum. No, a ver, yo creo que dejo claro que es un poco nuestra experiencia. O sea, para mí Scrum es una maravilla. El tema es que nosotros necesitábamos un cambio y hicimos un cambio. Posiblemente, y creo que lo he explicado, porque lo estamos haciendo cosas mal. Mal de Scrum, no porque Scrum no funcione. Yo creo que eso un poco lo responde. No obstante, seguro que alguna queja me llegará. Nos ha estimado. ¿Pero crees que ese Scrum se adapta a algún contexto? Está claro que al vuestro no acababa de hacerlo, o pasó por un periodo de maduración, o necesitabais algo nuevo. ¿Hay algún contexto, tú que lo has conocido en profundidad, lo has experimentado en tus carnes, has dado formación sobre ello, ¿hay algún contexto especial donde podamos tirar de Scrum?
A ver, es una pregunta complicada. A eso vienes, a nosotros, sí, a nosotros nos ha funcionado durante muchos años, estamos muy cómodos. El tema es que, si me voy al libro de McConnell, que es un experto de verdad, te habla de que ya es un sistema con muy pocas prácticas, porque al final hay muy pocas cosas que hacer, no es un pedazo de sistema con 40 cosas. Entonces, claro, si empiezas a eliminar, nosotros dejamos de hacer los retrospectives. ¿Por qué? Pues porque cuando ya te conoces mucho, la media del equipo, de permanencia en el equipo eran casi 7 años y pico antes de la adquisición. Es que ya nos conocíamos de todos. Es que a mí no me gusta moverla o no me gusta tal. Pues ya te conocemos. Ya te conocemos. Entonces, había cosas que habíamos mejorado, otras que no sabíamos cómo mejorar. Y luego, yo creo que en ese espíritu casi de supervivencia, muchas veces, de una empresa pequeña, eliminábamos cosas que decía, bueno, sí, nos podemos poner aquí a hablar de cómo mejorar no sé qué, pero es que el problema que tenemos es este. Entonces, trabajemos en ese problema. A tu pregunta, que es, ¿funciona? A ver, porque yo soy siempre optimista con estas cosas. Entonces, yo creo que sí que puede funcionar y que sí que funciona. Posiblemente sin irse demasiado a la parte más zen, ¿vale? Y más a la parte más ingenieril, que yo es donde más cómodo me encuentro. Muchas de las prácticas que habla y que luego se hablan en el link y tal son comunes. O sea, dividen tareas de menos de 16 horas, pues vale. Entrega una vez a la semana, pues bien. Toma el pulso del equipo todos los días rápidamente sin enrollarte. Ojo, sin enrollarte, pues nosotros hemos tenido dailies de 1 hora, donde se habla de todo menos del proyecto. Pero bueno, son prácticas muy, muy esenciales. Pues mira, tenemos preguntas en el chat y vamos a ir viéndolas. Comenta Agustín, has dicho que dejasteis Scrum porque ibais lento, pero ¿cómo sabes que ibais lentos? Porque empezamos a medir el cycle time antes de pasarnos a Kanban. Y muchas veces por la sensación. Es decir, oye, a ver, cuando llevas también mucho tiempo en un equipo y vas madurando cosas, la sensación de velocidad es diferente. O sea, teníamos esa idea romántica de que en el año 2006 hacíamos esto en 3 días. Claro, a lo mejor hacíamos pues, algo que no se sostenía. Sí que hacíamos test y que tal, pero hemos mejorado mucho. Tienes distintos perfiles y tenemos prisa por cosas que queríamos hacer, esa permanecer en el mercado, competidores cada vez más fuertes. O sea, cuando nosotros empezamos, GitHub no existía. Luego GitHub, al principio en Enterprise, no era nada, luego se hizo muy fuerte y teníamos ganas de sacar muchas cosas. Entonces empezamos a medir y decimos, ¿cuánto hemos tardado en hacer tal cosa? Pues tanto tiempo y tantos meses y tanto esfuerzo. ¿Cuál era el cycle time? Lo empezamos a medir. 9. Pues 9 no parece lo más ágil del mundo, si podemos hacerlo menos. Un poco eso, ¿no? Esa sensación de encontrarte y de mover cosas hasta sentirte cómodo con ello, todo el grupo. Yo creo que una de las cosas que nos ha quedado clara es que te gusta medir. Está bien, está bien. Le ha generado curiosidad a Julián, que es otro asistente, que dice, hola, ¿cuánto tiempo empleáis en obtener los datos de los KPIs que empleáis? Solo es el cycle time. Durante un tiempo teníamos una Excel muy cutre que hacía una query a la base de datos que utiliza el sistema y lo hacía rápido. Luego, en alguna actualización se dejó de funcionar y era en el propio issue tracker tenemos una query, una SQL, que lo saca. Entonces tú te vas a le das refresh y te saca esa pantallita que os enseñaba al final del sprint 372, 371, tal, eso le das refrescar y te lo da. Nada, cero. Directamente. Cero Pero tiempo, tu métrica, cycle time. Sí. No tienes un... Cycle time y número de tareas terminadas en el sprint. Y luego ahora, como tenemos varios equipos, cada equipo lo puede ver también por si quieren flagelar de por qué lo ha hecho. Por ejemplo, sería un caso de aplicación. Tenemos más preguntas. JM, ¿te planteas otro cambio tan grande como el de Kanban ahora que estéis dentro de una organización más grande? Pues sí que lo planteo. Pero si me pregunta JM, por cierto, un saludo, ¿a cuál? No sabría ahora. O sea, está funcionando bien el mecanismo, pero nos estamos adaptando a una organización diferente, con formas de hacer las cosas diferentes. Algunas de las cosas las hacemos mejor y otras, pues posiblemente tenemos que adaptarnos. Entonces, ¿será esto lo que sirva para todos los equipos? No lo tengo tan claro. De momento te diría que sí, porque es lo que estamos... Entonces, ¿nos planteamos otro cambio más grande? Yo creo que muchos de los elementos esenciales los mantendríamos porque nuestro jefe y nuestro VP nos dice, oye, contagiad a todo el equipo de esa forma que tenéis de entregar. Porque muchas veces en las empresas muy grandes... Se llame como se llame. Pierden, o sea, claro. Entonces, posiblemente algunas de esas esencias sí. Ahora, tenemos varios retos importantes, que es adaptarnos bien al hecho de tener product managers, que nunca habíamos tenido durante años product managers, y diseñadores. Entonces, éramos muy de, lo hacemos, pum, para adelante, tenemos un diseñador, pero ahora tenemos un montón. Es como integrar a toda la gente, no técnica, sobre todo en ese ciclo tan desarrollo. Nos quedamos sin tiempo, ya me dan el aviso, pero yo no me quedo sin hacerte una pregunta más. Actualmente,
hay muchas charlas y aproximaciones de gestión y todo gira en torno al concepto, todo no, pero hay mucha narrativa en torno al concepto del product management, a la gestión de producto. Vosotros, además, habéis sido una compañía de producto desde el principio. Hay quienes venimos del mundo de la consultoría y hacemos nuestros pinitos, pero vosotros venís del mundo del producto. Y, sin embargo, te he oído hablar en varios momentos de tu presentación de project management. Hablas de proyectos. ¿Vuestra gestión de ese producto se parece más al product management o al project management? Pues esa es que es una pregunta bien profunda, ¿no? Porque ahora mismo en el equipo, o sea, nos hemos acostumbrado a trabajar en una estructura matricial que antes no teníamos. Antes teníamos team leads, que es el desarrollador que más controla técnicamente y además organiza el trabajo, y ahora estamos trabajando de una forma diferente. Eso sigue ocurriendo en algunos equipos, pero tenemos TPMs, Technical Project Managers, que gestionan sobre todo interacción con otros equipos. Y al ser una empresa grande, eso es importante, ¿no? Deliberables, etcétera, etcétera. Sin embargo, los PMs, los Product Managers, son más entender el producto, entender por qué el cliente quiere esto, entender si esto es lo mejor o no. Entonces, ellos marcan las prioridades y ellos marcan el roadmap y los desarrolladores lo ejecutamos. Pero al final es muy colaborativo, porque tú también puedes meter algo o quitarlo. El tema, lo que más nos cambia es que, o sea, en la escuela más clásica nosotros entendíamos un analista, pero no un PM. El PM para mí es relativamente nuevo. O sea, hace 10 años yo no sabía lo que era un PM, aunque ya existía, pero yo no sabía lo que era. Y ahora pues estamos trabajando con ellos. Entonces, vemos los dos roles totalmente. Uno es más operativo de esto se ejecuta así, y el otro es más de por qué hacemos esto. No cómo lo hacemos, sino por qué. Y merece la pena esto. No, ahora estamos cambiando a hacer un roadmap outcome-based en vez de el típico roadmap de 3 años y tal. Todo eso es una evolución que estamos teniendo, ¿no? Entonces, está por un lado la parte de ingeniería ejecutando, vale, somos capaces de sacar tareas, y la preocupación de los PMs es, vale, pero que vayamos en la dirección correcta, no que vayamos corriendo hacia el abismo. Pues eso es un poco... Fantástico. Pues, Pablo, yo me quedaría toda la tarde haciéndote preguntas y los asistentes también. Esta vez me voy a dejar bastante preguntas sin responder. Tendremos oportunidad de charlar con Pablo. Si no, es súper activo en redes sociales y seguro que le podéis Sí, cualquier contactar. pregunta, por supuesto, mandadme un tuit y además luego pues creo que vamos a hablar un rato más, ¿verdad? Aquí. Muy bien. Eso es. Muchísimas gracias. gracias.